Dios les bendiga, bienvenidos a la clase de hoy que vamos a estar viendo el reinado de Cristo por 1000 años. Recuerde que esta es una clase parte de una serie que se llama Apocalipsis, una revelación para hoy. Así que vamos directo a nuestra introducción, donde vamos a ver que el estudio de hoy será sobre el milenio. Este es un tema tan inspirador como controversial. Nosotros trataremos de presentarlo de acuerdo a las Escrituras. En el capítulo 20 de Apocalipsis, la expresión 1000 años aparece 6 veces, y aunque es el único pasaje donde se encuentra esta frase, en la Biblia tenemos suficiente información de esta doctrina. Acá están las citas bíblicas donde lo estaremos viendo. La palabra milenio es la traducción de la frase griega kilia ete, puesta por Juan 6 veces acá en Apocalipsis 20. Por eso algunos se refieren a los mineralistas como kilianistas. Milenaristas se llaman a los que creen en el milenio. Y algunos se refieren a ellos como kilianistas, que viene del nombre kiliasmo, refiriéndose a la frase que les acabo de dar. El término milenio viene de dos palabras latinas, mille agnus. El primero en formular los conceptos milenaristas fue Irineo. Él fue obispo de Lyon en Francia en los años 125 al 200. Él fue discípulo de Policarpo de Esmirna, y Policarpo a su vez fue discípulo de Juan, quien es el autor del Apocalipsis. Este teólogo del segundo siglo fue quien le dio forma y expresión a la doctrina del milenio. Los teólogos occidentales del segundo y del tercer siglo, cuyo estilo de interpretación era literarista, fueron defensores de esta doctrina. Esto para que vayan viendo el proyecto, cómo fue creciendo en el conocimiento que se le daba a otros. Pero también existía el amilenarismo, que es la teoría que niega el milenio. Esta nace en la escuela de Alejandría, y los seguidores de esta escuela se llamaban Clemente, Orígenes y Agustín, quienes fueron los primeros amilenaristas de los siglos II al IV. Debido a su estilo alegórico y espiritualista de interpretar las Escrituras, estos enseñaron que el reino de Dios es espiritual, los que estaban contrarios al milenio. Decían que el reino de Dios es espiritual y que ya estaba en vigencia en los corazones de los creyentes. Así fue como la Iglesia Católica y también los reformados optaron por una postura contraria al milenio. Hay otros que también lo niegan por la importancia que esta profecía le da a los judíos como pueblo de Dios cuando Israel se ha restaurado. Pero esto es lo que enseña la Escritura, o sea, nosotros no lo ponemos, lo pone Dios, nosotros lo aprendemos. Primer punto, se refiere a las profecías del milenio en las Escrituras. Vamos a ver la primera. Ana y David profetizaron, dice, del ungido de Jehová. Vamos a estar en primera de Samuel 2:10. Este verso es parte de la profecía de Ana, la madre del profeta Samuel. Y es uno de los pasajes más claros, donde se habla de la segunda persona de la Trinidad como el Rey y ungido de Jehová. Y las 4 declaraciones que se hacen en este verso solo vamos a ir enumerando. La primera dice, se anuncia la liberación de su pueblo al decir que Jehová quebrantará a sus adversarios. La segunda, que habla de un dominio universal cuando dice que Jehová juzgará los confines de la tierra. El tercero designa al representante de Dios cuando declara que Él dará poder a su rey.
Y el cuarto da el nombre oficial de Cristo cuando anuncia que el Padre exaltará el poderío de su ungido. Cuando dice ungido, viene del hebreo Mashiach. Otro anuncio claro de Jesucristo y su reino mesiánico es en el Salmo 2, que es un salmo mesiánico de David, el cual probablemente esté basado en una ocasión histórica, como pudo haber sido la coronación de uno de los reyes de la línea davídica. Pero las crisis cósmicas que se dan en él, cuando usted va leyendo el Salmo, van mucho más allá de un evento nacional. O sea que aunque se registrara un evento histórico, leyendo vemos que hay contenido que va más allá de un momento en aquel lugar. Verso 7. Acá se cita en el verso 7, este verso dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto lo vemos acá, se los pusimos tanto en Hechos como en Romanos, donde se cita este Salmo 2 y lo hace en relación a la resurrección de Cristo. Mientras que en hebreo, este mismo Salmo 2 se cita en Hebreos 1.5 y 5.5, pero acá se interpreta el 1.5 como su encarnación, la encarnación de Cristo, y la unción para su sacerdocio divino. Vamos a los versos 8 y 9 del mismo Salmo, donde se habla de su gobierno mundial, lo que concuerda con Apocalipsis 2.27 y 12.5. Si ustedes ven cómo se relaciona con su reinado mundial, donde habla herencia y posesión. Dice, así que en este canto, refiriéndose al Salmo de David, se celebra el triunfo final de Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, para gobernar a su pueblo y al mundo entero. Por eso les desglosamos estos versos para que vayan entendiendo hasta llegar a decir cómo fue glorificado, cómo se celebró ese triunfo. Punto B. Dice cómo Daniel e Isaías describieron el gobierno y el paraíso, porque es un paraíso milenial. Después, más adelante, lo vamos a ver en más detalle. Daniel 2.34. Vemos en este verso que en el sueño que tuvo Nabucodonosor, el rey vio una piedra que fue cortada y dice no con mano. Y esta hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Sigue el verso 35. Mas esta piedra dice que fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Si ustedes van a los versos 44 y 45, es donde el profeta Daniel le da la interpretación del sueño al rey. En los días de estos reyes, el Dios del cielo, dice, levantará un reino que jamás será destruido. Esto es lo que Daniel le dice al rey cuando le está interpretando su sueño, anunciándoles así el reino milenial de su Hijo, el cual se establecerá después de que el Cordero destruya la conflagración internacional que ocurrirá en el valle del Armagedón. Isaías 65:22. Pasamos de Daniel a Isaías. Aquí el profeta Isaías tuvo una visión de este paraíso milenial. Dice que será un lugar de alegría, de paz, de longevidad, porque podrá llegar la gente a la edad de 100 años, de pureza espiritual y también de ética. Vivienda para todos, nadie carecerá de lo que necesita. Y dice, y tendrán
una agricultura abundante. El verso 24 nos dice que habrá una respuesta inmediata al clamor de su pueblo. El verso 25. Y hasta en los animales se verá la armonía, la paz. No afligirán ni harán mal en todo el monte santo. Mateo 8:11. Jesús también habló de su reino con los santos. Y él, cuando lo habló como un evento real en el futuro, no solamente como algo espiritual. Mateo 19:28, él agrega, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis, hablando con sus discípulos, sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Primera de Corintios 6:2 nos dice cómo Pablo profetiza la participación de la iglesia con Cristo en el reino milenial cuando dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Pero la cita más específica sobre este tema es Apocalipsis 24. Pregunta clave de nuestro primer punto. ¿En qué parte, dice, de la Biblia se encuentra el primer anuncio tipológico del milenio? Punto número 2. Vamos a ver los hechos necesarios para establecer el reino milenial. Dice el encarcelamiento de Satanás por 1000 años. Vamos a estar en Apocalipsis 20, pero antes vamos a ver cómo en la Biblia se habla de 4 derrotas o desalojos de Satanás. El primero de ellos lo registra Isaías 14:15 y Ezequiel 28:16. El segundo será cuando el Miguel y sus ángeles lo saquen de las regiones celestes y lo arrojen a la tierra. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 12:9. El tercero será cuando se cumpla esta profecía en la cual hoy estamos hablando en Apocalipsis 20 del 1 al 3, cuando sea atado y encarcelado en el abismo por 1000 años. Y el cuarto la cuarta vez y su última derrota será después del milenio, cuando sea echado en el lago de fuego y azufre, dice, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:20, eternamente. Ahora sí vamos a el versículo 22 de Apocalipsis. Dice, como el ángel prendió al dragón, a la serpiente antigua. Verso 3. Y lo arrojó al abismo y dice que lo encerró y le puso su sello sobre él. De esta manera él no va a estorbar las naciones en el tiempo del milenio. En este verso 2 que le leí, cuando el ángel lo prendió, vemos que al diablo se le dan 2 nombres. Uno que es el apocalíptico, que es el dragón, y el otro es el histórico, refiriéndose a la serpiente antigua. Así fue como se llamó cuando hizo lo que hizo con Adán y Eva. Punto B. Dice resurrección y reino de los santos por 1000 años. Vamos a estar en el mismo capítulo 20, pero ahora el verso 4. Nos hacen una pregunta en base a este verso, porque comienza, y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes se sentarán? ¿Quiénes piensan ustedes que se sentarán sobre los tronos con facultad de juzgar? Vamos a ver opciones. Una es que pueden ser los mártires resucitados.
Otros, los judíos que hayan recibido a Cristo como Mesías a través del proceso de la tribulación. Otra es que sean los redimidos. Y la otra es que sean los 12 apóstoles, como lo prometió Jesús en Mateo 19:28. Pero cuando estudiamos el capítulo 12 de Apocalipsis, se dieron pruebas bíblicas de que la mujer simboliza a Israel y el hijo varón a los 144,000 sellados. Recuerden eso, si no pueden ir hacia atrás y ver esa clase. Siguiendo esta línea de pensamiento, se sugiere aquí con la frase los que recibieron facultad de juzgar, que se refiere a estos siervos de Dios escogidos entre las 12 tribus de Israel y sellados al principio de la tribulación. Y se cita Apocalipsis 7 del 1 al 8. Serán escogidos para que junto con Jesús rijan con vara de hierro a todas las naciones. Esto lo dice Apocalipsis 12:5. Ahora, mientras llega el momento de reinar, ellos, refiriéndose a los 144,000, son arrebatados para Dios y su trono a la mitad de la tribulación. Así es como volvemos a verlos acompañando al Cordero en el monte Sión, en el cielo. Apocalipsis 14:1. Volvemos a citar Apocalipsis 24. Dice, estos siervos escogidos vienen con Jesús. Además, vienen los ángeles, los redimidos. Dice, de todas las edades y todos los santos del Altísimo, Daniel 7:22, para asumir posiciones de autoridad como se les prometió. Esto no significa, o sea, leerles esta lista que son los que vienen, no significa que la iglesia, la esposa del Cordero, no reine también con el Señor. Primera de Corintios 6:2. La otra pregunta es, ¿qué pasará con los decapitados por el testimonio de Jesús en la tribulación? Dice, este pasaje nos lo dice muy claro. Lo que sucederá con los mártires de la gran tribulación. La resurrección de ellos será antes del milenio. Estos mártires de la primera mitad, recuerda cómo le preguntaban al Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? 6:10. Recuerda que ellos no pedían esto por venganza, sino por justicia. La respuesta que ellos reciben de parte del Señor a esta petición es que esperen hasta que se complete el número de los que han de morir como ellos. Esto está en Apocalipsis 6:11. Cuando se complete el número con los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la imagen en sus frentes ni en sus manos. Esto está aquí mismo en el verso 4, en la primera parte. Todos recibirán, dice, la recompensa que el Señor les ha prometido. Acá mismo dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La primera resurrección. Dice, esta es un proceso de varias etapas. Pablo se refiere a la resurrección para vida eterna como un proceso vivificador en el cual se registran varias resurrecciones. Pueden ir a Primera de Corintios 15 del 22 al 24, que es lo que en Apocalipsis acá 26 se nombra. Empieza con bienaventurado. Dice, la bienaventuranza consiste en que la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Qué sucederá con los otros muertos que no resuciten?
De acuerdo con esta profecía, los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplan los 1000 años, refiriéndose a los no salvos de todas las épocas de la historia, desde la creación del mundo hasta el final del reino del Mesías. Ellos tendrán que esperar y sus espíritus seguirán en el lugar de los espíritus condenados, llamado por la Biblia el infierno. Aunque la Biblia no se dice así, podemos decir a esto la segunda resurrección, que será ya para condenación eterna. Final de nuestro segundo punto. Pregunta: ¿quién fue el que ató a Satanás? Tercer punto. Dice: bendiciones paradisíacas del reino milenial. Bendiciones de carácter moral y espiritual. Vamos a estar en Isaías capítulo 65. Pero antes nos vamos a seguir refiriendo a Apocalipsis 20, donde Juan no detalla la vida que los humanos tendrán en el milenio, pero él sí afirma que reinaremos con Cristo 1000 años. Los redimidos reinarán con cuerpo espiritual y la iglesia trasladada estará compuesta por los santos resucitados junto con los que hayan sido transformados en el momento del arrebatamiento. Estos son los santos que vendrán con el Señor, junto con los santos ángeles que se nombran en Mateo 25:31. También estarán los que resuciten en la segunda venida del Señor, que son los decapitados por causa del testimonio de Jesús, que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Apocalipsis 25 dice: todos los de la primera resurrección, y sigue en el 6, los cuales serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, ratificando lo que acabamos de decir. Todos ellos pasaron por la experiencia de la muerte y de la resurrección o de la transformación. Por eso poseerán un cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44. También sabemos por las Escrituras que durante el milenio vivirán y servirán a Jesús los que lo hayan aceptado en ese tiempo como Mesías y como Rey. Recuerde que es el tiempo de los judíos, pero también habrán otras naciones. Entre ellos estarán, aquí los nombro, los 3 grupos. Estarán los judíos como nación, los gentiles salvos que no murieron en la tribulación y los de las naciones que se sometieron al gobierno de Cristo bajo Israel. Este es el gran grupo que participará de la vida milenial en esta tierra con un cuerpo natural. En los capítulos 2 y 65 de Isaías encontramos mucha información en cuanto al estilo de vida durante el milenio. Una es que el pueblo de Israel por fin se convertirá en fuente de evangelización para las naciones. Isaías 2, del 2 al 3. La otra es: el pueblo de Dios será cabeza de las naciones, gobernará con Cristo. Isaías 2:4. Dios finalmente se complacerá totalmente con su pueblo. Isaías 65:19. También habrá paz en Jerusalén, en Israel y en el resto de la tierra. Nos dice la palabra que no habrá más voz de lloro ni voz de clamor. Punto B. Dice: bendiciones de carácter físico y material. Seguimos en el capítulo 65 de Isaías, verso 20. En el periodo del milenio se disfrutará, dice, de paz y seguridad. El niño y el anciano no morirán antes de tiempo. Ahora, el pecador, dice, de 100 años será maldito. Verso 21.
Dice, llegan a ver, los que vivan en ese tiempo, llegan a ver y a disfrutar del esfuerzo de edificar y de plantar, tanto sus casas como sus viñas. Esto podrá ser posible porque el diablo, sus demonios y los hombres malos no estarán. Verso 24. Tiene, dice, una poderosa promesa. Antes que clamen, dice, responderé yo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Esto porque durante el milenio y por la eternidad morará el Señor con su pueblo de manera física y permanente. Verso 25. El reino animal también fue contaminado por el pecado. Así que en esta etapa también será alcanzado por la restauración. En este periodo, dice, también ocurrirá que los resucitados puedan relacionarse con los que tengan su cuerpo mortal. Recuerde que los resucitados están en un cuerpo transformado, en un cuerpo espiritual. ¿Cómo es posible esto? Como lo hizo Jesús durante los 40 días entre la resurrección y su ascensión. Esto está en Mateo 28, en Marcos 16, en Juan 20 y 21 y en Hechos 1, del 1 al 11. Durante ese tiempo recuerden que el Señor anduvo, Él habló, Él comió y se comunicó con sus seguidores con un cuerpo resucitado, pero capaz de realizar actos físicos. Mateo 22, 29 al 30, en este pasaje donde el Señor Jesús reprocha a los saduceos que no creían en la resurrección, Él da un anticipo de la vida de los creyentes después de la resurrección al decir, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Final de nuestro tercer punto dice, ¿cuál será el aspecto de los que reinarán con Cristo? Reflexión. Hoy pudimos ver que la doctrina del milenio no tuvo su origen en el libro del Apocalipsis, sino que es un tema con fundamento, tanto en el Antiguo Testamento, que lo vimos como estaba en los Salmos, en Samuel, como estaba en Isaías, en Daniel. Así que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 24 es el texto más claro que nos habla acerca de este tema, que nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y la promesa, y vivieron y reinaron con Cristo, dice, 1000 años. Hemos llegado a nuestra invitación. Si usted es salvo, gloria sea al Señor. Pero si no, mire lo que nos dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, refiriéndose a su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es la invitación que hace el Señor. Así que Él está dispuesto a que tengamos nosotros comunión con Él a través del arrepentimiento y la sangre que derramó en la cruz. Para nuestra próxima semana será nuestra última clase de esta serie, preparados para su venida. Que el Señor les bendiga.